¿Qué tal? Reanudamos las cápsulas libertarias. En una conferencia de prensa realizada el día de ayer, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, hicieron anuncios sobre incrementos en los salarios, que son verdaderamente insultantes. Dijeron que para los salarios que alcancen 100,000 pesos anuales netos, sí, alrededor de 10,000 pesos mensuales, se harán incrementos de 3% en esos salarios. No se dice si son anuales, supongo que son mensuales, y para los que obtienen ingresos entre 100 y 150,000 anuales netos, serán solamente 2%. Y para los que obtienen entre 150,000 y 200,000, 1%. Es verdaderamente, pues, dejo en ustedes la calificación. Pero ¿por qué ocurre esto? Mientras esto ocurre aquí, ayer en Brasil hubo una huelga general contra el gobierno y en defensa del salario. Y también ayer hubo una huelga general en Suiza. Y apenas hace unos meses, semanas, hubo una huelga semejante en Francia y otras semejantes en Italia y demás. La clave de todo esto, de esta gran desigualdad, no es la corrupción, como ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La clave de la desigualdad, de la pobreza, está en el salario. Los salarios mexicanos están entre los más bajos, no solamente de la región, incluyendo Honduras y Haití, sino incluyendo al conjunto del planeta. Estamos en niveles salariales muy por debajo, sin duda, de los salarios de los grandes países industrializados capitalistas, Estados Unidos, donde la hora llega a pagarse por 15, 16 dólares a cualquier trabajador. Y el mínimo está entre 8 y 9 y un 6 para los que no tienen documentos. Semejantes ingresos medidos en euros se dan en Francia, en Inglaterra en libras, pero equivalentes. Es decir, el salario mexicano promedio está por debajo, casi entre 10 y 20 veces menos que el salario de un trabajador en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Pero si a esto le agregamos que un porcentaje inmenso de la población económicamente activa, como se dice, está en el sector informal, un 60%, y obtienen ingresos no mayores al 2 o 3 salarios mínimos, que son alrededor de entre 6 a 9,000 pesos. Quiere decir que la desigualdad, la desproporción con los altos ingresos es inmensa. ¿Qué hizo o qué aparentó diseñar este gobierno para cerrar esa brecha, esa desigualdad y también combatir la corrupción? Pues una política de recortes en los salarios y sobre todo de recorte en el empleo. Muy sencillo, si de los 58,000 puestos de altos mandos y medios superiores que, según dicen algunas cifras, se tenían que despedir una vez que tomaba posesión el gobierno del presidente López Obrador, porque son de confianza, a esos 52,000, 50,000 para cerrarlo. Hay que agregar los contratados por el sistema tan neoliberal o peor de honorarios, es decir, que no tienen
derecho laboral alguno, de antigüedad, de prestaciones, de vacaciones, de aguinaldo, ningún derecho. Y que están sujetos a cancelar ese contrato por honorarios en el momento que se quiera. Efectivamente, entre esos varios miles de personas contratadas por honorarios, no queda muy claro, pero hay quienes hablan de que el universo entre trabajadores de mandos medios superiores y el conjunto de trabajadores contratados por honorarios, la cifra oscila entre 250,000 personas, que efectivamente algunos ganaban un poquito más, pero la media estaría entre 15,000 a 30,000 pesos mensuales. Eso contrasta con los altísimos ingresos que tenían los altos funcionarios de niveles superiores, de dirección de área a secretario y presidente de la República. ¿Qué se hizo? Bueno, se ajustó aparentemente el salario presidencial, se fijó en 108,000 y pegaditos en 105,000 los secretarios, los subsecretarios, los diputados, los senadores. Efectivamente, esa gran desigualdad entre una docena de cientos, 1,000 personajes ganando esos altos ingresos frente al conjunto de la población que obtiene 2 o 3 salarios mínimos, efectivamente es insultante. Y no se diga la gran mayoría que no tiene ingresos regulares, fijos, porque está en la economía informal y eso va desde el que pide limosna en un semáforo hasta el que surce calcetines en la casa, hasta el que trabaja en una máquina haciendo traducciones, hasta el médico que evade los impuestos, en fin, un universo gigantesco. Me parece que fue la peor política. ¿Qué había que hacer según mi criterio? Pues acabar con el sistema de honorarios y convertir a todos los trabajadores en trabajadores de base e integrar el salario en uno solo. Y tomo el ejemplo de las universidades, que también ahora se dice por altos funcionarios de educación pública que hay que acabar con la corrupción porque hay unas élites que ganaban mucho. Entre ellos el que dice que va a combatir eso. Efectivamente, en el caso de la UNAM hay profesores de tiempo completo que entre el salario nominal, que va de 25 a 30,000, incrementado con las primas de antigüedad que se obtienen 2.5 por cada año a partir de los primeros 2 años y medio, pueden llegar a tener otro tanto del salario por prima de antigüedad. Si le estamos hablando de solo por el salario nominal y el salario con la prima de antigüedad entre 50,000 a 60,000 pesos. Pero muchos tienen este sistema corrupto al que se refirió el alto funcionario de la educación pública. Pueden tener los que en la UNAM se llaman PRIDES, en las otras universidades se llaman becas, compensaciones, que pueden representar otro tanto del salario. Entonces ya estarían entre 70 a 80,000 pesos mensuales. Pero hay además profesores e investigadores, sobre todo, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigación y que pueden duplicar su ingreso. Y entonces estamos ya hablando de ingresos de salario, ingresos de 130, 140,000 pesos. Pero además hay una pequeñísima élite de profesores eméritos que pueden ganar hasta 150,000, 160,000 pesos, que por cierto no corresponden necesariamente al trabajo que realizan. Es muy sabido como una buena parte de la plantilla de profesores de la UNAM de tiempo completo cubren
ese tiempo completo con 9 horas semana, mes de clase. Si bien nos va. Hay unos que de plano ni asisten. ¿Cómo resolver eso? ¿Recortando los salarios? No. Estableciendo también en la universidad un salario integrado para que tenga repercusión en aguinaldos, en pensiones, en retiros, en primas vacacionales y no se dé esta inmensa desproporción. Y es todavía peor si tomo el caso de la UNAM. De los 40,000 profesores investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay unos 5 o 6,000 que son de tiempo completo. La inmensa mayoría, entre el 85 y el 86% de los profesores de la UNAM son profesores, uno, de tiempo parcial, es decir, de hora clase. Pero peor aún, son profesores de contrato, que no tienen definitividad ninguna. Y en lugar de ir al fondo y acabar con todo este sistema perverso que permite que los directores, en el caso de las universidades, decidan cuándo te renuevan el contrato y cuándo no, a quienes fomentarles el incremento por los PRIDES, por el Sistema Nacional de Investigación, por favorecerlos en los concursos de oposición, todo eso que se podría resolver con un esquema de contratación que establezca métodos muy precisos de ingreso, de promoción del personal académico y de investigación, que era lo que proponíamos en el sindicato del personal académico de la UNAM en 1975 e incluso en el STUNAM con la huelga de 1977. Todo eso se deja a un lado y se amenaza con quitar los PRIDES, las becas y todo eso a un pequeño sector. Lo mismo en el FONCA, que ha llegado a casos de ser célebres personajes de la literatura, del arte, que tienen 50, 60 y hasta 80 y tantos años y siguen siendo becarios del FONCA. Personas que tienen ingresos multimillonarios. En lugar de acabar con eso, se establece una política de recorte del empleo y de despidos masivos y de reducción de salarios a esa pequeña élite. ¿Y por qué pasa todo esto según mi tesis? Pues porque no hay organizaciones de trabajadores de los distintos niveles y tipos de trabajadores, trabajadores manuales, trabajadores industriales, trabajadores de los servicios, trabajadores del comercio, trabajadores intelectuales, que tengan organizaciones que defiendan sus derechos. Muy sencilla la fórmula. Un gobierno que quiere realmente acabar con la corrupción y sobre todo con la desigualdad y la pobreza, lo que tiene que hacer es impulsar una política laboral para que se organicen los trabajadores, no estén bajo el control de los charros, que era lo que aparentemente prometía la reforma laboral y no se ve que esté eso en ciernes, en lugar de tantos tropiezos y tantas arbitrariedades. Creo que es momento de que los trabajadores de distintos niveles, no son solo los de viejo uniforme de overall, como se decía antes, o de pantalones de mezclilla, sino los trabajadores de saco, corbata, los trabajadores de mochilita, los trabajadores eventuales, los trabajadores intelectuales, todos esos trabajadores se puedan agrupar, organizar y presionar. ¿Con qué instrumento? Pues con su capacidad de paralizar los centros de enseñanza, los centros de producción sobre todo, y con eso presionar. De otra manera, vamos a estar sujetos a esto que debería ser motivo de vergüenza. Anunciar con bombos y platillos el secretario de Hacienda y la secretaria del Trabajo que van a hacer estos incrementos ridículos a
decenas de miles, cientos de miles de trabajadores del Estado, al margen de haber ya despedido a otros centenares de miles de trabajadores, me parece de la peor política, más, para no llamarle neoliberal ni derechista, la peor política de un gobierno contra sus trabajadores. Y eso solo lo puede detener la Organización de los Trabajadores. De otra manera, lo que hemos vivido en México es una estafa sindical, es una estafa también política. ¿Dónde están los organizados, influidos, dirigidos por un partido de izquierda? En ninguna parte. En Francia, en Chile, en Portugal, en Grecia, en muchos países del mundo, con todas sus perversiones y sus inmensos vicios, los partidos comunistas siguen constituyendo una fuerza organizada que resiste estas políticas. Aquí, este año se cumple el centenario de la creación del Partido Comunista, primero llamado de México y luego mexicano. ¿Y qué quedó? ¿Qué saldo quedó? Sí, un saldo muy respetable de figuras emblemáticas como Valentín Campa, como Demetrio Vallejo, como tantos otros, como Chon Pérez, como tantos cuadros de dirigentes del Partido Comunista y militantes, sobre todo asesinados como Jaramillo, como el profesor Hilario Moreno, como decenas de compañeros que murieron en la tortura, ejecutados, que fueron presos, que estuvieron en las Islas Marías. Todo eso que es indiscutible, es heroísmo. El saldo es prácticamente nulo en materia de construcción de una organización que represente los intereses de los trabajadores. Es casi una estafa lo que legó el conjunto de organizaciones de las izquierdas y principalmente el Partido Comunista Mexicano. Tenemos que reconsiderar todo esto y con este gobierno de la cuarta T o no cuarta T, con este gobierno del pacto con Trump, con este gobierno de despidos, con este gobierno de Guardia Nacional, con todo lo que es, sin calificarlo, vamos a decir que es un gran gobierno de transformación y de izquierda. Muy bien. A este gobierno, para lograr ir reduciendo esta inmensa pobreza y esta inmensa desigualdad, solo hay una vía: la organización de los asalariados en los distintos niveles y de los que viven de su trabajo de distintas maneras. Incluso los no asalariados, que son más. Ya no son los proletarios, sino el precariado el que está sufriendo de manera nefasta todas estas políticas contrarias a los trabajadores, a los asalariados y a favor de los grandes capitales, de los grandes grupos de poder. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar, a discutir y construir, sin estridencias, sin imprudencias, siendo también sensibles a lo que expresó la mayoría que votó por este gobierno hace prácticamente un año. Estamos a 15 días de que se cumpla un año del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es hora de tomar la palabra y de comenzar a organizar a esta gran masa de personas que están sufriendo estos niveles de miseria, de pobreza en el país. Hasta luego.